Bueno, ¿cómo me les va? ¿Cómo han estado? Estamos a punto de terminar esta otra sección, ¿no? Esta otra unidad. O sea, hemos visto estadística descriptiva, probabilidad, hasta sucesos independientes, independencia de sucesos, sería el primer parcial. Segundo parcial es distribuciones de probabilidad, ¿no? Las distribuciones de probabilidad discretas y continuas. Se termina la continua con la normal y entonces segundo parcial. El cortico es ese, pero es un poquito complicado. Si usted no distingue las distribuciones de probabilidad, pues entonces va a tener problemas. La idea es que distingan quién es quién, ¿no? Supremamente fácil para saber cuál es la binomial, cuál es la de Poisson, cuándo es geométrica, cuándo es binomial negativa y cuándo es continua, ¿no? Cuándo es continua, entonces tendríamos esa situación, ¿no? Se acaba lo vamos a acabar ahora, entonces segundo parcial. El tercer parcial sería de distribuciones muestrales de probabilidad. Estaría también estimación de parámetros y prueba de hipótesis. Entonces ya estaríamos nosotros ya mirando ya casi que el final, y vamos a ver si, yo creo que sí alcanzamos a ver los datos categóricos, que es muy importante para ustedes, ¿no? Para la cuestión de... Hay muchas cosas en estadísticas que son muy importantes y que no se alcanzan a ver, ¿no? En medicina. Pero la de datos categóricos, creo que sí la alcanzamos a ver. Y entonces ahí haríamos otro parcial. Y nos está cogiendo la tarde, pues, con este poco de parciales, ¿no? Me dicen que hasta septiembre más o menos 12, algo así, estaríamos acabando, ¿no? Hay que ver cómo es la cosa. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos distribución de probabilidad, voy a hacer una especie de resumen, distribución normal, ¿no? La distribución normal, entonces, ¿qué parámetros tiene? Entonces decimos que la distribución normal se distribuye, así le ponemos la pestañita de distribución, con los siguientes parámetros, ¿no? Con mu, que es la media, y el otro parámetro que es sigma, o sea, la desviación estándar. Esos son los parámetros de la normal, ¿no? De la normal común y corriente. Y les decía que entonces hay la normal estándar, entonces pongámoslo así, normal estándar. Simplemente se creó esta distribución para poder, ¿cómo es que se llama? Para poder calcular las probabilidades, ¿no? Y después, en los problemas que teníamos, entonces, había la necesidad de hacer una estandarización. Decíamos nosotros estandarizar, o sea, convertir la normal de arriba, convertirla en la normal estándar que utilizamos aquí la Z, ¿no? En esta normal estándar que está aquí, es la que nosotros denominamos Z. Voy a colocar aquí Z para que no se nos... para tenerle en cuenta, ¿no? Simplemente para tenerle en cuenta. Z es la normal estándar. Coloquémosle aquí. Z normal estándar. Se llaman los puntajes serán Z, ¿no? Como en la normal estándar, la media queda en todas las normales, la media queda en el centro. Y como estamos en la normal estándar, pues en el centro es 0. Y los zetas positivos hacia la derecha y los zetas negativos hacia la izquierda, ¿no? Esa sería la distribución normal.
Y nosotros recordemos acá que si queremos estandarizar, pues entonces esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? A x menos mu, ¿sí? Menos mu sobre sigma. Esa es la relación que existe entre cualquier normal y la normal estándar. ¿Listo? Entonces ya tendríamos nosotros cómo hacer cualquier problema transformándola con la Z estándar, ¿no? A ver, voy a colocar aquí. No, esta vaina, coloquémosla acá. Bueno. Entonces, podríamos hacer cualquier problemita, encontrar cualquier probabilidad en la tabla, si hacemos esa transformación, ¿no? Y ya hemos visto algo vimos en la práctica cómo podíamos hacer con el SPSS. Entonces, vamos a ver ahora, este sería pues cuando utilizamos la normal, la utilizamos cuando la variable es continua, ¿no? Hay que tener en claro, me ha costado mucho trabajo en otros cursos, yo creo que con ustedes tal vez no, pero no saben distinguir de una discreta a una continua, ¿no? Entonces, repito, la discreta es cuando son conteos. Por ejemplo, número de pacientes con cefalía, es que se llama, bueno, con dolor de cabeza. Número de pacientes o tiene dolor de cabeza o no tiene dolor de cabeza. Son conteos, ¿no? Cantidad de pacientes que pueden sufrir un derrame, ¿sí? En un semestre determinado, ¿no? O en un trimestre. Entonces uno puede hablar, por ejemplo, en el primer trimestre del 2021, en la clínica tal se atendieron, por decir algo, 21 pacientes con derrame cerebral, ¿no? Son conteos, no puede haber. Bueno, si se saca la media, nos va a dar algunos decimales en algunos casos, ¿no? Pero entonces el concepto es que son conteos, la variable discreta son conteos. ¿Cuándo es continua? Cuando acepta decimales, estatura, niveles de colesterol, etcétera, 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 no se me ocurre más. Bueno, hay más, ¿no? Pero entonces por el momento no se me viene a la cabeza. Entonces, estatura, peso, índice de masa corporal. En la vez pasada habíamos visto la cavidad craneana de los pacientes que tenían Alzheimer, ¿no? A ver si, bueno, esa es otra investigación, a ver si hay una relación entre el volumen del cerebro y la enfermedad, la masa cerebral y la enfermedad, ¿no? Eso sería otra investigación, pero entonces, para ver el volumen ¿cómo es? La masa cerebral, entonces también es una variable de tipo continuo. El peso. Entonces, usted puede decir, pesa, por decir algo, 800 gramos, etcétera, etcétera, ¿no? El peso de los recién nacidos, entonces, ¿cuánto es el promedio? Tantos gramos de los recién nacidos, ¿no? 2000 y pico habíamos dicho, no sé mucho de eso. Entonces, y ahí podíamos nosotros saber a partir de qué peso, por ejemplo, a partir de qué peso los bebés se pueden considerar pues con sobrepeso. En los bebés también hay sobrepeso, ¿no? Y a partir de qué peso, hasta qué peso, mejor dicho, podríamos considerar de que tienen deficiencia de peso, ¿no? Entonces, pongamos aquí un ejemplo. Ustedes ya tienen las tablas ahí, ¿no? Aló, conteste, ver. ¿Me Sí, están profe. oyendo? Sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, Andrés Flores Ramírez, ¿sí has venido? Me parece nuevo. Aló, contéstame, Andrés. Sí, ¿No profe, estás? buenos días. Bueno, ¿sí has venido por acá? Sí, profe. Te veo como medio nuevo. Bueno,
A ver, Javier Salcedo, ese sí. Mauricio Ordóñez también. Bueno, Viani Alejandra Sánchez, hombre, Viani, hablaba mucho antes del paro y ahora no habla nada, ¿no? ¿Qué pasó, Viani? Buenos días, doctor. Aquí Buenos estoy. días, ¿qué pasa? Eh, no, a veces Ahora tengo ya no hablas tanto, ¿no? problemas de conexión a veces. Ahorita me pude conectar. Ah, bueno, no hay problema. Ujú. No hay problema. Desde que me pueda conectar yo, Sí, está solucionado todo porque hay grabación, ¿no? listo. Gracias. Eso es lo que yo temo, que de pronto coja esto y deje de funcionar, porque es que tengo problemas con Claro. Muy malo me parece a mí. Estoy que me cambio ¿cómo es que se llama? La fibra óptica. Me dicen que es muy buena. De hecho, en Pasisara tengo una casita y la tengo con fibra óptica y eso no tiene ningún problema. Bueno, propaganda. Mejor hablemos de otra cosa. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo. A ver, ¿qué era? Ah, bueno, sí, un ejemplito aquí. Entonces, también vamos a colocar lo siguiente, ¿no? En una unidad de recién nacidos, ¿cómo se le puede denominar? Bueno, pongámosle en una unidad. Neonatal. ¿Cómo? Neonatal, profe. En una neonatal, ¿no? Se reporta que el número de nacimientos en un día, pongámosle, un día es por decir algo, ¿no? Es de 8. ¿Listo? A ver, pongámosle aquí punto y coma. Es de 8. Punto y coma, ¿no? El peso promedio al nacer es de 3.000 gramos, pongámosle así, 3.000 gramos, ¿no? No sé si estará bien o estará mal, ustedes comprendan de que yo no soy muy especialista en esto, ¿no? Bueno, 3.000 gramos, con una desviación estándar de 120 gramos, ¿no? 120 gramos. Bueno. Se logró establecer que el 2.3% de los recién nacidos, tienen sobrepeso. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos esa información. Este es un ejemplito tipo parcial, ¿no? Lo único que va a cambiar, bueno, en el parcial, pues se coloca A, B, C y D, ¿no? Entonces, veamos aquí entonces, las preguntitas, ¿no? Entonces, bueno, aquí A, encuentre la probabilidad de que en un día determinado haya entre 3 y 6 nacimientos incluidos, ¿no? Incluidos, o sea, sería 3, 4, 5 y 6, ¿no?
Ese sería el A. El B. El B, entonces coloquemos el B de la siguiente forma. Que un recién nacido pese más de 3.700 gramos. 3.700, sí, son 3 kilos 700, ¿no? 3.700 gramos. Encuentre el peso a partir del cual se considera que un recién nacido tiene sobrepeso. Bueno, según tengo entendido, pues ese es un problema puede generar un problema en los recién nacidos, ¿no? Un problema de salud si nacen con sobrepeso. Bueno, no nos va a dar, pues me pueden decir, pero profe, pues eso es normal que nazcan así, pero este es un ejemplo, ¿no? Y comprenderán de que yo no sé mucho de esto. Simplemente ahí nos estamos bandeando con lo que sabemos, con lo que pretendemos saber. Entonces, si en un día hay 10 nacimientos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 de ellos tengan sobrepeso? ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos 4 preguntitas para una sola, ¿no? Es posible que, por ejemplo, en un parcial tenga la misma carreta para el cuestionario A, para el cuestionario B y para el cuestionario C. Pero entonces lo que puede cambiar de un cuestionario a otro es las preguntas, estas preguntas, ¿no? La misma carreta, me refiero a esto de acá arriba, a esto de aquí, ejemplo, toda esta cosa de acá, ¿no? Menos las preguntas, ¿no? Entonces es posible eso. Entonces hay que tener cuidado. A ver, ¿cuál cuestionario te salió? Es el A. ¿Y qué dice? Pues a mí me salió el mismo, pero yo soy del C. ¿Y qué colocaste? Pues coloqué la B. No, porque las preguntas varían, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, ¿lo hacen o lo hago? Aló. Aló, Danielita Legarda, háblame. ¿No estás? Sí estoy, profe, buenos días. ¿Ya te bañaste? ¿Ya estás despierta? Sí, estoy lista. Bueno, entonces, ¿lo hacen o lo hago o lo hacemos? Pues como A usted ver, quiera. ¿quién tiene problemas que me diga no sé por dónde arrancar? Vamos a hacerla. Dice, encuentra la probabilidad que en un día determinado haya entre 3 y 6 nacimientos incluidos. No. A ver. Recuerde que estos son tipo parcial, ¿no? O sea que tienen que quedar bien. Diego Andrés Tobar, bien. ¿O no? Respóndeme, Diego. Aló, Diego. Problemas de conexión. Profe, Bien, buenos días. Diego. Sí, Sí. profe. Sí, Bueno, profe, muchas gracias. ¿ya comenzaron a hacerlo? Diana Camila Fernández Delgado, háblame. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Dónde te encuentras tú? De lugar, de municipio, Sí. en San Bernardo, profe. ¿Sabes por qué determiné que no eres propiamente pastusa?
sino de San Bernardo, de la parte norte de Nariño, ¿no? Tienen un acento diferente. Sí, profe. De hecho, en la Unión había una sede de la universidad y entonces la gente que iba a estudiar, ¿cómo es que se llama? Civil, tenía mucha más facilidad para pasar en la Unión. Y cuando yo llegué allá y tal esa estadística, pues entonces había más gente de Pasto que de la Unión. Y entonces les hacían el bullying que tenían acento mexicano. Decían, no, hablan como mexicanos. Sí, es algo parecido, ¿no? Bueno, dicen de que la gente de San Bernardo es muy bonita, las chicas, ¿no? Eso es lo que dicen. ¿Y cómo es? San José de Albán. San Bernardo no lo conozco, sino hasta San José de Albán. Bueno, pero la idea que te iba a preguntar era que cómo estabas. ¿Sí estás bien con esto, Diana Camila Fernández? Sí, profe, pues me falta practicar más solamente. Bueno, ya les mandaré su ¿cómo es que se llama? Su tallercito. Entonces, que lo hacemos, les doy tiempo. 10 minutos para la primera pregunta o lo voy resolviendo. Aló. Bueno, lo voy a resolver entonces. Perdón, que es que aquí está haciendo mucho frío y entonces pues se me tapa la garganta. Bueno, entonces miren la situación. En una unidad neonatal se reporta que el número de nacimientos en un día es de 8, ¿no? Hay 8 nacimientos en un día, ese es un promedio, pero ese tipo de promedio hace referencia a la de Poisson, ¿no? Recuerde que la de Poisson es número de eventos relacionados o bien con el tiempo, o bien con volumen, o bien con longitud, o bien con área, o bien... Les ponía un ejemplo que encontrar errores en una página de un libro, ¿no? Entonces ahí es, el evento son errores y relacionado con la página, ¿no? Que propiamente pues no podíamos hablar de área ni de nada de eso. Bueno, entonces esa información, exactamente esa información es de cómo es que se llama, de la de Poisson, ¿no? Entonces, hasta aquí, la parte de acá, entonces tenemos una información con la de Poisson y resolvemos los problemas que se me presenten, las preguntas relacionadas a Poisson. Entonces, la A, encuentre la probabilidad de que en un día determinado haya entre 3 y 6 nacimientos. Entonces, número de eventos, 3 y 6, relacionados con tiempo, o sea, un día, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que se resuelve con Poisson. Y entonces, pues vamos a resolverla. Vamos a resolverla aquí, ¿no? Tendríamos lo siguiente, tendríamos esto que está acá, que sería lambda. Lambda, entonces, va a ser igual a 8 nacimientos en un día, ¿no? Como la pregunta también hace referencia en un día, pues entonces no hay necesidad de cambiar lambda. Recuerde que en otros problemas, nosotros, si por ejemplo nos dirían en una semana, entonces tendríamos que cambiar lambda. En 12 horas tendríamos que cambiar lambda, ¿no? Entonces, como aquí la pregunta, la